¿te ha pasado que por más que intentas no logras que respeten las reglas que pones? Cuando lo reflexionas a conciencia, ¿te das cuenta que la mayoría de tus decisiones realmente no son tuyas? ¿Te cuesta muchísimo trabajo decir que no? Pues de todo esto vamos a platicar el día de hoy en este nuevo episodio, donde hablaremos sobre los límites, esas líneas que aunque no se ven, sí existen. Quédate conmigo y nos escuchamos después de la intro. Hola, yo soy Gabriela Jacuinde, soy psicóloga y ahora mismo estás escuchando Sesiones. Y ya estamos de vuelta. Espero que estés excelentemente bien, que ya tengas preparada la bebida con la que quieres acompañar este nuevo episodio. Y antes de empezar a profundizar en este tema del día de hoy, quiero platicarte algo que me ha estado sucediendo en estos días, en estas semanas, y resulta que estoy envuelta en un complot entre mi equipo de audio y mi equipo de edición, porque no me permiten terminar de concretar este episodio. Esperemos que este ya quede bien, se pueda guardar, se quede al 100 y lo puedas escuchar. Y precisamente por eso me voy a permitir solicitarte que este episodio, por favor, lo escuches con tus auriculares, con tus audífonos, que lo escuches en un altavoz, porque muy probablemente se escuche muy bajito, pero no quería esperar a que pasara una semana más. Entonces, sin más anuncios parroquiales, ahora sí, vámonos a este tema. El día de hoy vamos a platicar sobre los límites, un tema del que a lo mejor ya has escuchado. Sin embargo, hoy quiero platicar al respecto de él, quiero profundizar un poquito más y saber si realmente conocemos qué son los límites, si los estamos aplicando de manera eficiente, de manera efectiva a nuestra vida. Y por supuesto también, si no es así o si hay que pulirlos un poquito más, vamos a hablar también de algunos tips para comenzar a hacerlo. Y primero que nada vamos a hablar sobre la definición. Sabes que en cada episodio empezamos el tema o desarrollamos el tema desde ahí para comprender un poquito mejor de qué va. Y esta definición que te voy a compartir la puedes encontrar en cualquier diccionario y va de lo siguiente. Dice en el diccionario que los límites son esos puntos o líneas tangibles o intangibles que señalan el fin o término de una cosa. Suelen indicar un punto que no debe o no puede pasarse. Cuando nosotros hablamos de límites en relaciones humanas, en cuestiones de psicología, en cuestiones emocionales, siempre vamos a partir de la idea que son esos puntos o líneas intangibles. Es decir, que no se ven a simple vista y que no pueden tocarse. No estamos hablando de una puerta, de una línea que remarcamos, no estamos hablando de un muro. Estamos hablando más bien de ciertas reglas que se colocan a través de lo verbal, a través de la comunicación. Es muy importante entenderlo de esta manera, comprender que de ahí parten, porque la comunicación es fundamental para estos límites. Y ya que comprendemos qué es un límite, ahora es importante que sepamos que existen 3 tipos de límites, no solamente uno. En un primer punto tenemos los límites rígidos. Estos límites son aquellos muy cuadrados que se aplican a rajatabla. No importa el contexto, no importa lo que esté pasando, el límite debe cumplirse. Estos límites por lo regular suelen venir acompañados de algún tipo de violencia, de agresión, suelen venir acompañados de órdenes. ¿Dónde podemos localizar estos límites? Un ejemplo muy clarito es en la educación militarizada, donde hay ciertas reglas, ciertos límites de los que estamos hablando que deben cumplirse sin importar qué otra cosa esté pasando. Hay incluso jerarquías que indican quién puede marcar esos límites. Si estos límites no se cumplen, entonces hay sanciones, pero estas sanciones son bastante complejas a veces, como te decía, suelen tener a lo mejor un poco de violencia, suelen tener agresión, no solamente física, sino también verbal, psicológica, emocional. Estos límites es muy importante identificar si nos estamos vinculando con las personas a través de ellos, porque por lo regular estos límites suelen generar
más violencia, más allá que generar un respeto por el límite mismo, generan miedo. Y eso a la larga es un poco complicado de sobrellevar en las relaciones humanas, porque como bien sabemos, todos tenemos posturas distintas, entonces por eso es tan importante identificarlos y modificarlos. Por otro lado, tenemos los límites difusos, que sería como el contrario de los primeros límites de los que hablamos. En este tipo de límites no hay una claridad sobre lo que se quiere, sobre lo que va a pasar si no se cumple lo que se pidió, qué va a pasar si sí se cumple. Son estas situaciones en las cuales pareciera ser que ahí hay un límite, pero no se cumple. Se sobrepasa un montón de veces esta reglamentación y no sucede algo, no se obtiene una sanción al respecto. Esto lo podemos ver sobre todo en la educación de los niños cuando son pequeños. Pasa mucho que en las familias de pronto los padres de familia o los tutores suelen colocar límites difusos ante la situación de la crianza de los pequeños. Tú quieres que el niño comience a comer vegetales, pero no logras que lo haga. Ya se lo pediste, ya se lo imploraste, pero no lo consigues. Sin embargo, cuando el niño no realiza la acción, le permites que obtenga un beneficio. Por ejemplo, no se comió los vegetales, pero te da un poco de miedo, te da un poco de angustia, de ansiedad, o simplemente no te quieres pelear con él y entonces le permites que coma una cosa distinta, papas, golosinas, algún pan, algo que no tiene que ver con ese límite. Es bien importante que en este tipo de límites, bueno, en general en todos los límites, estén construidos a través de una regla que va a fomentar ese límite, que identifiquemos también la cuestión de la sanción, es decir, qué va a pasar si no se cumple ese límite, si se sobrepasa, pero también es muy importante que seamos muy puntuales al decir qué privilegio se obtendrá a través de cumplir con ese límite. Estos tres elementos son funcionales para todas las edades, sin embargo, en la infancia son bien importantes porque los niños aprenden a través de, ok, sí lo voy a hacer, pero ¿qué me vas a dar? O sí lo voy a hacer, pero si no lo hago, ¿qué voy a perder? Esto es muy importante porque así aprende el ser humano cuando comienza en sus primeros años de vida. Y finalmente, tenemos los límites flexibles o los límites saludables, que son aquellos límites a los que se busca que todas las personas accedan, aspiren y obtengan. ¿Por qué? Estos límites son aquellos que nos van a permitir vincularnos de una manera saludable, no solo con las otras personas, sino con nosotros mismos, porque nos permiten introyectar reglas, introyectar normas, introyectar formas de convivencia para estar y ser muchísimo más saludables. Esta flexibilidad, por ejemplo, tiene que ver con que un límite, claro que es importante la regla que se pone, pero también debemos de tener en cuenta el contexto, la situación, la circunstancia. Por ejemplo, si tú eres un adolescente y me estás escuchando en este momento, imagínate que pides un permiso y entonces para ir a una fiesta y en este permiso te dan chance de llegar a las 11 de la noche. Si no eres adolescente, aquellas otras personas que me están escuchando, pues acuérdate de cuando tenías esa edad. El punto es que te dan chance de llegar a las 11 de la noche de una fiesta, pero resulta que te iba a llevar la mamá de tu amigo y no pasó a tiempo, te ibas a regresar en Uber y no llegó a tiempo, no se conectaba a la aplicación, no encontraste transporte, se te fue el tiempo, te entretuviste, te quedaste sin pila, 1,000,000 de situaciones que en este caso no vamos a identificarlas como excusas, es decir, realmente es algo que puede pasar. En vez de llegar a tu casa a las 11, llegas a las 11:30 de la noche. Cuando estás bajo una educación que tiene límites flexibles, lo que sucede en esta situación es que a lo mejor tus padres, tus tutores, quienes se encargan de ti, van a decirte, ok, te dimos chance de que llegaras a las 11, pero llegaste 11:30. Comprendemos la situación que pasó, sin embargo, habrá una sanción al respecto. Por ejemplo, esta sanción puede ser
esta semana vas a tener que podar el jardín, esta semana vas a tener que lavar el carro, esta semana vas a tener que colaborar con alguna situación que te pidamos como sanción a eso que nos estás diciendo. Claro que se comprende que algo sucedió por lo cual ese límite no pudo cumplirse tal cual se especificaba. Sin embargo, hay muchísima más apertura para que haya un diálogo de por medio. Por eso este tipo de límites son tan importantes y es a los que la mayoría de las personas o todas las personas debemos llegar para vincularnos y relacionarnos de una manera muchísimo más saludable. Ahora que ya sabemos qué son los límites, la cosa es saber para qué me sirven los límites, si realmente sirven de algo. Cuando hablamos de la funcionalidad de los límites, nos estamos refiriendo específicamente a los límites saludables. Claro que los otros dos tipos impactan de cierta manera en la vida de las personas. Sin embargo, cuando nos centramos en los límites claros, en los límites funcionales, lo que obtenemos es que haya una mejor vinculación, no solo con las otras personas, sino con nosotros. Los límites saludables fomentan el autoconocimiento, la autoconciencia, estar en el aquí y en el ahora, saber que eres importante para cualquier tipo de relación. Esto es lo que fomentan los límites y por supuesto esto en un segundo momento lo que hace es que puedas vincularte de una manera más saludable con las otras personas que están en el medio. Recuerda que los seres humanos somos biopsicosociales y espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Que así como nos desarrollamos de manera individual, también vamos a desarrollarnos de manera colectiva en una sociedad. Tener límites adecuados fomenta que esta vinculación sea más saludable, que no sea lo que hoy en día se conoce y se hizo tan famoso como generar relaciones tóxicas o relaciones insalubres. Esto es fundamental, generar este tipo de límites, porque también nos van a ayudar a saber y a comprender y aceptar qué me gusta, qué no me gusta. ¿Recuerdas que hablábamos del autoconocimiento? Pues eso es parte de este conocimiento. Los límites también fomentan el hecho de que estemos muchísimo más en contacto con nuestras emociones. Y por supuesto, eso no solo me ayuda a mí, sino que me ayuda a desarrollarme con los otros. Y esto nos lleva casi de manera inmediata a preguntarnos, ¿y entonces qué pasa si yo no pongo límites? Que fíjate, esta primer pregunta ya tiene un poquito de trampa. En muchas ocasiones me ha tocado escuchar a personas que dicen, es que fulanito o sutanita no tiene límites, pero esa idea es errónea. Todas las personas tienen límites. Más bien, lo que es importante detectar es si esos límites son los adecuados. Las personas pueden tener límites muy rígidos o pueden tener límites también muy difusos. O por supuesto que lo que buscamos es que tengan estos límites saludables. Pero si están dentro de esas dos polaridades, su manera de relacionarse va a ser muy distinta. Les va a costar mucho trabajo vincularse con las otras personas a través de la empatía, del respeto, de la socialización, pero esto no solo recuerda con las otras personas, sino también con uno mismo. Es bien importante que aprendamos a saber qué límites estamos aplicando y también a corregir esos límites que estamos teniendo. Por supuesto que también el hecho de no aplicar los límites adecuados va a generar de alguna manera, y diciéndolo coloquialmente, que esos adultos sean una bomba de tiempo. Es decir, en algún momento este tipo de límites insalubres que están colocando, con los que se están relacionando, van a ir generando y van a ir permeando sus emociones, sus pensamientos, sus relaciones. Y en algún momento eso que se va acumulando estallará. Y es donde vienen estas problemáticas tan profundas que de pronto las personas tienen. Aquí es muy importante mencionar, los límites
no evitan las peleas, no evitan las confrontaciones. Lo que sí hacen los límites es ayudar a que esas confrontaciones, esas diferencias, esos malos entendidos puedan resolverse de una manera muchísimo más asertiva y muchísimo más rápida. Y ahora que ya hablamos de qué son los límites, para qué sirven, los tipos de límites que hay, la pregunta es, si ya me di cuenta que estoy aplicando o vinculándome a través de límites que no me ayudan a crecer, que no me ayudan a tener relaciones muchísimo más saludables, ¿qué puedo hacer? Los límites se tienen que aplicar desde una etapa en específico. Si ya tengo cierta edad, no los puedo modificar. Pues la respuesta acá es que no te preocupes. Por fortuna, en todos los temas que tienen que ver con salud emocional, salud mental, siempre se puede hacer alguna situación para que te sientas mejor y sientas mayor plenitud. Si bien es importante que el tema de los límites comience a fomentarse desde la infancia, porque es muchísimo más fácil que los pequeñitos o las pequeñitas lo introyecten y comiencen a vivenciarse desde un límite, desde el autoconocimiento. Si esto no sucedió en la infancia, podemos comenzar a modificarlos. Esa es la fortuna que tienen estos temas, que puedes comenzar a hacer modificaciones en el momento en el que te sientas listo, en el que te sientas lista para poder hacerlo. También pasa que a lo mejor tú te das cuenta que tienes un chaparrito o una chaparrita de cierta edad, pero te das cuenta que en los primeros años de vida no tuvo esa crianza a través de los límites. Tampoco te preocupes, puedes comenzar a implementar ciertas actividades, a implementar esta modificación de límites para que entonces haya una dinámica muchísimo más saludable en casa o donde sea que te encargues de esos pequeños. Entonces, en resumen de esto, no hay edad para comenzar a aplicar los límites. Si bien es importante fomentarlo desde la infancia, si no sucedió ahí, no pasa nada. Podemos hacerlo cuando tenemos 15, cuando tenemos 24, cuando tenemos 50, cuando tenemos 60, cuando tenemos 90. No hay ningún problema, siempre podemos comenzar a hacer algún tipo de modificación para sentirnos en mayor bienestar. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte práctica de este episodio, que son los tips. Cómo comenzar a colocar límites muchísimo más saludables, límites adecuados, límites flexibles en mi vida. Son 5 tips muy rápidos que puedes empezar a aplicar desde ya. Pero antes de comenzar, me gustaría que hiciéramos como un pequeño paréntesis, una notita, y hablemos un poquito sobre las emociones, que este es un tema que ya hemos platicado en muchos de los episodios. Recuerda que cuando hablamos de temas emocionales, sobre salud mental, sobre salud en las emociones, es bien importante que sepamos que todo esto parte de la aceptación, del vislumbramiento, de saber qué son las emociones, qué estoy vivenciando, permitirme sentirlas y aceptarlas, porque esas emociones funcionan para algo. De pronto me ha tocado escuchar que las personas dicen que hay emociones buenas y hay emociones malas, pero eso es una idea errónea. Todas las emociones no parten de una categoría de bueno o malo. Podríamos hablar de emociones bajas y emociones altas. Sin embargo, cuando hacemos eso, si te das cuenta, no las estamos categorizando en el hecho de si es bueno o es malo. Todas las emociones en absoluto tienen una funcionalidad. Esa funcionalidad te ayuda para conocer algo nuevo, para descubrir algo nuevo, también para sobrellevar ciertas situaciones. Entonces, como primera notita, yo te diría, recuerda que hay que partir de las emociones, de la aceptación de esas emociones. Ya por ahí también te dejé un episodio donde hablamos sobre salud mental, sobre salud emocional y hablamos un poquito más a fondo de esto por si quieres ir a checarlo. Pero ahora sí, vamos a pasar con los tips ya de lleno. El tip número 1 que yo te doy es comunica con claridad lo que quieres y lo que no quieres. Recuerda, ya estamos partiendo de las emociones y de ese autoconocimiento que tenemos. Cuando hablamos de límites, es bien importante tener una comunicación asertiva.
que también ya por ahí te dejé un episodio donde hablamos sobre comunicación asertiva. Y para plantear un límite que realmente pueda aplicarse, hay que hacerlo desde comunicar qué me gusta, qué no me gusta, qué sí puedo aceptar, qué sí puedo tolerar, qué de plano no puedo, con qué no quiero lidiar. Y cada una de estas situaciones son válidas, pero tenemos que verbalizarlas, tenemos que comunicárselas a la otra persona y comunicar que a lo mejor no quiero algo, no me gusta algo, quiero modificar alguna cosa, no tiene absolutamente nada de malo. Estás en todo tu derecho de hacerlo, pero hay que comunicarlo. En el tip número 2 está la situación de cómo estructuro los límites. Bueno, recuerda que los límites deben estructurarse a través de una regla, una consecuencia y un privilegio. La regla es aquello que le va a dar vida al límite mismo. Esta regla tiene que ser algo que también sea realista, que pueda llevarse a cabo. Después de eso tiene que haber un antes y un después de ese límite. Es decir, ese límite está marcado para que se cumpla, para que no se irrespete. Sin embargo, si esto sucede, debe haber una consecuencia de eso que está sucediendo. Y esa consecuencia también debe de ser realista, debe de ser fácil, debe de ser práctica. Esto es muy importante porque recuerdas cuando al principio hablábamos sobre los límites rígidos, que decíamos que estos conllevan a la violencia. Recuerda que este tipo de consecuencias no va a generar que haya una habituación al límite, un respeto a ese límite, sino más bien que haya un miedo al respecto. Y esto puede generar que ese miedo con el paso del tiempo ya no aplique de la misma manera y genere más violencia. Por eso decimos que estas consecuencias que debe tener el incumplimiento de un límite debe de ser algo práctico, algo que no ponga en riesgo la vida o la integridad de esa persona que debe de hacerse cargo de esa consecuencia. Por ponerte un ejemplo muy rápido. Regresamos a la crianza en los niños pequeñitos. A lo mejor resulta que el pequeñito o la pequeñita tiene que hacer la tarea y le diste un tiempo determinado. No terminó esa tarea, entonces la consecuencia puede ser, como no terminaste esa actividad, entonces no vas a tener oportunidad de ver el programa que tanto te gusta en la televisión. Y además de eso, de todas formas vas a tener que cumplir con este límite, con esta actividad que estamos colocando. Eso es bien importante. La consecuencia no sustituye a la regla que se está colocando, porque si no después se convierte en una adaptación de, bueno, ya sé que si no lo hago, pues nada más lavo los carros o no veo el programa que me gusta y ya está, no pasa algo. No, es importante que lo implementemos, que sepamos que ese límite, otra de las características que debe de tener un límite saludable también, es que debe de aplicarse en todo momento. No importa si hoy estoy de malas, si hoy estoy de buenas, si hoy pasó algo fuera de lo común, el límite debe aplicarse. Claro, tomando en cuenta esta flexibilidad, tomar en cuenta el contexto, la situación que está pasando, el tiempo, todas estas situaciones son importantes, pero el límite debe aplicarse para que se convierta en una habituación. Y por supuesto también algo que es fundamental y en muchas ocasiones se nos olvida un poquito, tiene que ver con el hecho de los privilegios. ¿Qué sucede si yo sí respeto ese límite? Porque fíjate que en muchas ocasiones me ha tocado que a consultorio lleguen estas familias donde llevan a este pequeñito que no realiza las actividades, pero tiene un hermano o una hermana que sí las realiza. Toda la atención se va al pequeño que no lo realiza, pero la cosa es qué pasa con el otro niño o con la otra niña que sí está haciendo las actividades. El cumplir un límite también debe de tener ciertos privilegios y un privilegio puede ser esto que platicábamos. Si tú terminas tu tarea en el tiempo que te lo indiqué y está bien hecha, todo lo que implique cumplir ese límite adecuadamente, entonces vas a poder ver tu programa, vas a poder tener ese momento de disfrute, ese momento en el que a lo mejor te vas a poder relajar. Es bien importante plantear límites que lleven esta estructura.
Y también es importante saber que los límites no son infinitos, es decir, tienen una fecha de caducidad. A cierto tiempo hay que revisar estos límites, hay que saber si todavía aplican de la manera en que estaban aplicando, si hay que hacerles modificaciones, y eso no tiene nada de malo. Al contrario, va a fomentar que ese límite siga funcionando de una manera adecuada y siga permitiendo que haya sanidad en eso que se está buscando aplicar. Es bien importante que se estructuren de esta manera. Y el tip número 3 es: piérdele el respeto a dar o recibir un no por respuesta. Este tip es bien importante. Es impresionante la cantidad de personas que llegan a consulta y me platican: oye Gaby, es que no puedo decir que no, me cuesta mucho trabajo decir que no. Y es algo que, aunque podría sorprendernos, no es descabellado. Un montón de personas piensan que cuando empleamos el no por respuesta, sobre todo en la infancia, esto se vuelve como un parteaguas en la vida de los pequeños, pero un parteaguas para mal. Como que los limitamos, los frenamos, les cortamos las alas. Pero la realidad es que aprender a colocar un no en el momento adecuado es fundamental para que las personas, esos pequeños niños, se vuelvan adultos responsables. Adultos que sean capaces de ser empáticos con las otras personas, que sean capaces de ser respetuosos o respetuosas con esas otras personas y con esas otras respuestas. Además de que ese no va a fomentar que la persona sepa que tiene el derecho a no querer acceder a todo, a no siempre estar bien, por ejemplo, que tiene derecho a sentir otro tipo de emociones además de la felicidad. Hay que comenzar a aprender y a fomentar a dar un no por respuesta y a recibir un no por respuesta. Ese no bien fundamentado, que es tremendamente válido y que va a ayudar a que sanemos un montón de situaciones que hoy en día se presentan en muchísimos ámbitos de la vida. Entonces recuerden este tip número 3, decir que no está bien, que te den un no por respuesta también está bien, y me gustaría hacer un paréntesis antes de cerrar este tip. Recuerda que un no es una respuesta tremendamente válida. Un no no significa que sigas insistiendo o que te sigan insistiendo para que después aparezca un sí. Un no es una respuesta válida que debe respetarse y hay que comenzar a fomentarlo muchísimo más, tanto en los pequeños, pero también en nosotros los adultos. Y este tip nos lleva al siguiente: responsabilízate de tus acciones y de tus consecuencias, pero no te martirices. En muchas ocasiones encontramos a gente que se siente súper culpable por alguna cuestión que no pudo concretar, que no se pudo lograr, y se está martirizando todo el tiempo. Porque se acabó una relación, llegaron al divorcio, no se pudo concretar ese negocio y se martiriza constantemente. La cosa es: si a lo mejor tú dijiste no a alguna situación en específico que te incomodaba, que no te gustaba, eso claro que tendrá una consecuencia y hay que responsabilizarse de esas consecuencias. Sin embargo, no se trata de sentir culpa por eso que no te gusta, por eso a lo que no accediste. También tienes derecho a saber que las emociones de las otras personas solamente son responsabilidad de las otras personas. A ti únicamente te toca hacerte responsable de lo que tú sientes, de lo que tú dices o de lo que tú haces. Permítete sentir esa responsabilidad, vivenciarla, pero aléjate de la culpa y aléjate de este pensar y repensar qué hubieras hecho distinto. Y finalmente, pero no menos importante, una de las recomendaciones que te hago en cada episodio. Si tienes la oportunidad, acude a un proceso terapéutico. Recuerda que ninguna otra herramienta de la que echamos mano va a sustituir este proceso, ya que este es individualizado, tiene las características que tú decidas ponerle y siempre va a estar de la mano con lo que requieras en ese momento. Que alguien te acompañe en este proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, es importante, y muchísimo más importante
que esta persona sea un especialista o una especialista en salud mental y en salud emocional. Y con esto podemos cerrar el episodio del día de hoy. No me queda más que recordarte que por fortuna no hay verdades absolutas. Siempre hay un espacio para contemplar la vida desde una realidad diferente. Yo soy la psicóloga Gabriela Jacquinde y te espero aquí en el próximo episodio de Sesiones.